El gran salón del Consejo Galáctico era una maravilla del universo. Una vasta cámara donde las voces resonantes de 1000 mundos se encontraban bajo una cúpula que mostraba la galaxia en movimiento. Representantes de la miríada de especies de la Vía Láctea se reunieron aquí. Sus formas, desde los elegantes y brillantes cuerpos de los acuáticos Zerin hasta las imponentes figuras con incrustaciones de cristal de los Tarks, en medio de esta diversidad, los humanos destacaban por su simplicidad, bípedos y sencillos, vestidos con el uniforme de su delegación. Un marcado contraste con el alboroto de colores y formas que los rodeaba hoy. El Consejo era un hervidero de intercambios diplomáticos que excedían los habituales. Se había corrido la voz de un desafío que se lanzaría, una afrenta directa a los nuevos miembros de la Asamblea Interestelar. Los humanos. Susurros de duda y burla siguieron a los delegados humanos mientras se dirigían a sus asientos. Un aire palpable de condescendencia, proveniente de especies que habían recorrido las estrellas mientras la humanidad aún dominaba el fuego central. Del salón, el presidente, un ser ancestral de una especie que presenció el nacimiento de las estrellas, convocó a la reunión. Su voz, una armoniosa mezcla de sonidos a través del espectro, llenó la cámara. Nos reunimos hoy bajo la mirada de la galaxia para escuchar un asunto relacionado con el lugar de la humanidad en esta augusta asamblea. La delegación de los Catrón, una especie conocida por su cultura militarista y tecnología avanzada, dio un paso al frente. Una figura vestida con una armadura que parecía absorber la luz a su alrededor. El representante de los Catrón retumbó: «Estimados miembros del Consejo, desafiemos el derecho de los humanos a sentarse entre nosotros. Son primitivos, se rigen por las emociones y son incapaces de contribuir a nuestro conocimiento y defensa colectivos. Exigimos que demuestren su valía o serán expulsados». Un murmullo recorrió el salón. Una mezcla de acuerdo de algunos sectores y curiosidad intrigada de otros. Los delegados humanos, impávidos, Rose respondió. El desafío que los guiaba era la comandante Elena Santos, veterana de los conflictos terrestres, y ahora su voz en las estrellas. Miembros del Consejo. Santos comenzó a hablar. Firmes, acudimos a ustedes como aprendices, deseosos de unirnos a esta comunidad y compartir nuestras fortalezas únicas. Nos juzgan con estándares que aún no hemos tenido la oportunidad de conocer, descartando las mismas cualidades que podrían enriquecer nuestra existencia colectiva. Aceptamos su desafío, no para demostrar nuestro valor, sino para demostrar que la diversidad de pensamiento, acción y ser es la verdadera fuerza de este Consejo. Un silencio siguió al peso de sus palabras flotando en el aire. El presidente asintió. Que así sea. El desafío es aceptado. Se llevarán a cabo concursos para probar a los humanos de maneras que reflejen los valores de este Consejo. Que este sea un momento de prueba y aprendizaje. Al dispersarse la asamblea, los delegados humanos intercambiaron miradas de determinación. Comprendieron la enormidad de la tarea que les aguardaba, pero también la oportunidad. No se trataba solo de sobrevivir en el Consejo, sino del lugar de la humanidad en el cosmos. Ya se habían enfrentado a la duda y al escarnio en su propio mundo, y ahora lo harían entre las estrellas, no solo para demostrar que sus detractores estaban equivocados, sino para forjar un nuevo camino para la humanidad, como miembros de una comunidad galáctica, apenas comenzaba a comprender. La comandante Elena Santos y su delegación se retiraron a la Embajada Humana, una modesta estructura en los límites del dominio del Consejo Galáctico. Su interior era marcadamente diferente de la opulencia que se veía en otros lugares. Práctico y sin adornos, un reflejo del enfoque directo de la humanidad hacia la vida. El ambiente era sombrío al reunirse en la sala de conferencias principal. El peso del desafío catrónico pesaba sobre ellos. La Dra. Alexa Petrov, científica jefa de la misión, rompió el silencio. Los catrónicos no solo están desafiando nuestro lugar aquí. Están cuestionando nuestra propia identidad, nuestro progreso. Ven nuestras emociones y nuestras limitaciones físicas como debilidades. Pero estas son las fuentes de nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de conectar con los demás. Elena asintió. Su mente repasaba la historia de la Tierra, las pruebas y los triunfos que habían definido a la humanidad. Su error es subestimarnos. Necesitamos reunir un equipo no solo con nuestros mejores y más brillantes, sino con aquellos que encarnan lo que realmente significa ser humano. La estrategia era destacar la diversidad humana y los rasgos de adaptabilidad que les habían permitido sobrevivir y prosperar en las condiciones más duras de la Tierra. El equipo necesitaría ser capaz de afrontar desafíos desconocidos, tanto físicos como intelectuales, en toda la galaxia.
El teniente Marcus Green, veterano condecorado, sugirió que necesitábamos personas que hubieran demostrado su capacidad de pensar de forma innovadora, adaptarse sobre la marcha y superar la presión, no solo soldados, sino también artistas, ingenieros, diplomáticos, personas que enfrentaron la adversidad y salieron fortalecidas. El acuerdo fue unánime. El desafío presentaba una oportunidad para mostrar las cualidades únicas de la humanidad, mientras que los catrones y otras especies podrían destacar en áreas específicas. Los humanos tenían un amplio, con una gama de habilidades y un espíritu de perseverancia sin igual. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El equipo fue cuidadosamente seleccionado. Una piloto conocida por sus audaces vuelos a través de los cielos más traicioneros de la Tierra, una lingüista que desarrolló un traductor universal, una joven ingeniera cuyos inventos salvaron innumerables vidas durante desastres naturales y una diplomática que navegó por la paz en regiones devastadas por la guerra con empatía y determinación. Cada uno era un testimonio del ingenio y el espíritu humanos mientras entrenaban y se preparaban. Las noticias de las próximas competencias se extendieron por los mundos humanos, provocando una ola de apoyo y unidad. La gente vio esto no como una mera competencia, sino como una declaración del lugar de la humanidad en el cosmos. Los mensajes de aliento y esperanza llegaron recordando al equipo que llevaban consigo los sueños y aspiraciones de toda su especie. La noche antes de la partida, Elena se dirigió a su equipo con voz firme pero llena de emoción. Mañana nos proponemos enfrentar un desafío como ningún otro que hayamos encontrado, pero recuerden que no solo estamos luchando por nuestro puesto en el Consejo. Estamos demostrando a la galaxia que nuestras debilidades son nuestras fortalezas, que nuestra diversidad, creatividad y resiliencia son lo que realmente nos define. Nos mantenemos unidos como humanos listos para enfrentar lo desconocido. Al abordar su nave, la Unidad, rumbo a la primera competencia en un mundo distante, el equipo miró hacia la Tierra, una joya azul y verde contra la inmensidad del espacio. Fue un conmovedor recordatorio de todo por lo que luchaban. Por delante se extendía la incertidumbre, pero estaban listos para demostrar su valía, desafiar las expectativas y forjar el lugar de la humanidad entre las estrellas. En los días posteriores a la aceptación del desafío Kron, el Consejo Galáctico vibraba de anticipación en todos los territorios humanos. El llamado a los héroes fue respondido de una manera que reflejó la diversidad y el espíritu indomable de la humanidad misma. La comandante Elena Santos, encargada de liderar este ecléctico grupo, se encontró en el centro de un torbellino de preparación. El proceso de selección fue riguroso, centrándose no solo en los logros y habilidades de los candidatos, sino también en su capacidad para pensar creativamente, adaptarse a nuevos desafíos y trabajar en equipo bajo extrema presión. Fue un testimonio de la comprensión de la humanidad de que la fuerza no proviene de la uniformidad, sino de la diversidad y la capacidad de unir elementos dispersos hacia un objetivo común. Sofía Ramírez, piloto con un historial inigualable de navegación en atmósferas peligrosas, fue una de las primeras en unirse. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y sus innovadoras técnicas de vuelo salvaron a su tripulación en múltiples ocasiones. Consideró volar como un arte, una danza entre las estrellas, lo que la convirtió en un activo invaluable para los impredecibles desafíos que se avecinaban. DRA. L. Chen, física teórica conocida por su trabajo pionero en mecánica cuántica, aportó la fuerza intelectual del equipo. Sus teorías allanaron el camino para nuevas fuentes de energía en la Tierra y sus habilidades para resolver problemas eran legendarias. Poseía una rara habilidad para explicar conceptos complejos en términos simples, asegurando que su equipo pudiera trabajar con tecnologías avanzadas bajo cualquier circunstancia. Maya Thompson, una joven ingeniera con un don para la improvisación, se había labrado un nombre en zonas de desastre de todo el mundo. Podía construir equipos salvavidas con los restos disponibles, una habilidad crucial al enfrentarse a lo desconocido. Su resiliencia e ingenio encarnaban la capacidad del espíritu humano para prosperar en la adversidad. Javier Morales, un exdiplomático con experiencia en algunas de las regiones más volátiles de la Tierra, tenía la capacidad de desenvolverse con facilidad en situaciones sociales complejas. Su empatía y comprensión de los matices culturales lo convertían en el candidato perfecto para tender puentes entre los humanos y la miríada de especies de la galaxia. El último miembro era Kai Johnson, un exdecatleta olímpico que había centrado su atención en la biomecánica. Su comprensión de los límites físicos y cómo superarlos, combinada con su condición física óptima, lo convertían en un candidato ideal para los desafíos físicos que se avecinaban cuando el equipo se reunió por primera vez. Sus diferencias eran notables, pero bajo estas diferencias se escondía un hilo conductor de determinación, una creencia compartida en el potencial de la humanidad. La comandante Santos los observó interactuar, viendo cómo la incertidumbre inicial daba paso al respeto mutuo y la camaradería.
Sabía que el Catron y el resto de la galaxia esperaban que los humanos flaquearan y se fracturaran bajo la presión de las competencias, pero al observar a su equipo, sintió una oleada de confianza. Eran más que simples representantes de la Tierra, eran un microcosmos de la humanidad misma, encarnando sus esperanzas, sus sueños y su espíritu inquebrantable. En los días previos a su partida, el equipo se sometió a un entrenamiento intensivo tanto físico como física y mentalmente, aprendieron a trabajar juntos, aprovechando sus habilidades únicas para superar desafíos simulados que podrían asemejarse a lo que enfrentarían cada noche. Se sentaron juntos a compartir historias de sus diversos orígenes, encontrando fuerza en su humanidad compartida. La noche antes de partir para la primera competencia, se reunieron por última vez. La comandante Santos miró a cada uno de ellos, a su equipo, a su familia para las próximas pruebas. Recuerden, dijo, lo que estamos a punto de hacer no lo hacemos solo por nosotros mismos ni por la gloria de la victoria, lo hacemos para mostrarle a la galaxia que ser humano es abrazar la diversidad, enfrentar lo desconocido con valentía y nunca perder la esperanza. Demostrémosles de qué estamos hechos. El equipo asintió, una fuerza unificada, lista para conquistar la galaxia. Mientras abordaban su nave, la unidad les infundía ánimo. No solo iban a competir, sino que harían historia para demostrar que en el tapiz del cosmos, el hilo de la humanidad era vibrante y fuerte. El planeta elegido para la primera competencia era un mundo de paisajes en constante cambio. Su superficie era un mosaico de biomas que cambiaban inexplicablemente del desierto de Atacama a exuberantes selvas tropicales, de imponentes montañas a profundos océanos oscuros, todo en cuestión de horas. Era una prueba de adaptabilidad, una cualidad que el Consejo Galáctico consideraba esencial para sus miembros. Para la humanidad, era un desafío sin precedentes, pero también una oportunidad para demostrar sus fortalezas únicas a medida que la unidad descendía a través de la atmósfera. El equipo se reunió en la cabina, observando cómo la superficie se transformaba. Ante sus ojos, Sofía Ramírez pilotó hábilmente la nave a través de turbulentas corrientes de aire. Su actitud tranquila, imperturbable ante la naturaleza caprichosa del planeta, parecía que nos espera un gran viaje. Comentó con una leve sonrisa en su rostro. La zona de aterrizaje era una meseta plana, aparentemente estable por el momento. Los parámetros del concurso eran simples: navegar a través de una serie de puntos de control dispersos en varios biomas, cada uno con su propio conjunto de desafíos. El equipo tendría que confiar en sus habilidades colectivas para adaptar sus estrategias en tiempo real. El Dr. Lechen y Mia Thompson se dispusieron de inmediato. Para trabajar, modificaron su equipo para adaptarse mejor al impredecible entorno inestable. Mientras tanto, Javier Morales estudió el expediente proporcionado por el Consejo, intentando anticipar los desafíos culturales de cada bioma. Simularon habitantes. El concurso comenzó al amanecer. Los primeros rayos de luz revelaron el camino que debían seguir. El equipo partió con Kai Johnson a la cabeza. Su destreza física les permitió mantener un ritmo rápido. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que encontraran su primer obstáculo, una densa jungla que había brotado en su camino, llena de vida y llena de peligros ocultos. Fue aquí donde se puso a prueba por primera vez la adaptabilidad del equipo, combinando la experiencia científica del Dr. Chen y las habilidades de ingeniería de Mia. Fabricaron herramientas con los materiales disponibles, creando un camino a través de la maleza. Su progreso fue lento pero constante, y al emerger al otro lado, se encontraron con su siguiente desafío: un vasto desierto cambiante. El calor era opresivo, la arena bajo sus pies inestable, pero fueron las habilidades de pilotaje de Sofía las que los ayudaron a superarlo. Ella sugirió usar una serie de velas ligeras improvisadas para deslizarse sobre las dunas, una solución creativa que aprovechaba el poder de los implacables vientos del desierto. Punto de control tras punto de control, el equipo enfrentó y superó los obstáculos en su camino. Navegaron por páramos helados con ingenio, cruzaron ríos agitados con valentía y escalaron acantilados escarpados con determinación. Con cada desafío, su vínculo se fortaleció. Su resolución se endureció a medida que se acercaban al punto de control final. El planeta les tenía reservada una sorpresa más, una violenta tormenta que arrasó el paisaje borrando toda señal del camino que habían seguido. Fue en este momento de incertidumbre que Javier dio un paso al frente. Sus habilidades diplomáticas brillaron. Calmó al equipo, recordándoles la fuerza que encontraron en la diversidad, en su humanidad compartida. Juntos encontraron refugio esperando a que pasara la tormenta con historias de la Tierra, de sus esperanzas y sueños. Cuando la tormenta se despejó, se encontraron desorientados. El punto de control final no estaba a la vista, pero era su espíritu colectivo, su negativa a
La renuncia que los llevó a la victoria, aprovechando las fortalezas de cada miembro, navegaron por las estrellas, una técnica tan antigua como la humanidad misma, y llegaron al punto de control final justo cuando la primera luz del amanecer pintaba el cielo. El Consejo Galáctico observó en silencio la muestra de unidad y adaptabilidad del equipo humano, hablando con más fuerza que cualquier palabra, mientras el equipo regresaba a la unidad. Con el ánimo en alto, sabían que no solo habían superado los desafíos de Sof, sino que habían mostrado el indomable espíritu de la humanidad. Habían demostrado que, frente a lo desconocido, los humanos prosperaron, su creatividad, resiliencia y unidad, sus mayores activos. El primer concurso fue un testimonio de la humanidad. Aptitud, pero era solo el comienzo. Los desafíos que se avecinaban los pondrían a prueba de maneras que aún no podían imaginar. Por ahora, disfrutaban del resplandor de su triunfo, listos para lo que viniera después. Tras su triunfo inicial en Sof, el equipo humano se enfrentó a una serie de mundos que pusieron a prueba sus límites de todas las formas imaginables, impulsándolos a encarnar la esencia misma de la resiliencia de la humanidad, el ingenio y el espíritu. En Acuario, un planeta cuya superficie estaba cubierta completamente por el océano, el desafío era comunicarse con los nativos de Acuario, seres que usaban un lenguaje complejo de sonar y patrones de luz. Javier Morales, con su profundo conocimiento de los matices culturales y la empatía, facilitó un diálogo que condujo a la adquisición exitosa de un mineral raro necesario para la competencia. Esta tarea destacó la capacidad de la humanidad para la empatía y el respeto por formas de vida muy diferentes. Luego se encontraron con mecanismos. Un planeta que era una máquina gigante, un laberinto extenso de engranajes y rompecabezas electrónicos. Aquí, Mia Thompson y el Dr. Lechen combinó su experiencia técnica en resolución creativa de problemas para navegar por el laberinto mecánico, resolviendo códigos antiguos y superando trampas tecnológicas. Su éxito demostró la capacidad de adaptación y el conocimiento tecnológico de la humanidad, demostrando su capacidad para interactuar y comprender sistemas complejos muy alejados de los suyos. Ventia presentó un conjunto diferente de desafíos, enfatizando la resistencia física y la estrategia con la gravedad, ligeramente superior a la de la Tierra. Cada movimiento era una batalla contra la atracción del planeta. Kai Johnson y Sofía Ramírez lideraron al equipo a través de pruebas físicas que pusieron a prueba su resistencia y resiliencia, desde escalar imponentes acantilados hasta atravesar densos bosques. Su victoria subrayó la fuerza y la determinación inherentes al espíritu humano, un recordatorio de la capacidad de la humanidad para perseverar ante la adversidad física. El mundo de Nox los puso a prueba de una manera diferente, sumiéndolos en la oscuridad y desafiándolos a encontrar un faro de esperanza en un paisaje desprovisto de luz. Aquí fue su unidad y apoyo mutuo lo que los ayudó a superar la prueba. Que el espíritu humano podía brillar con fuerza incluso en la oscuridad más opresiva. Su capacidad para inspirarse y animarse mutuamente para seguir adelante a pesar de la incertidumbre resaltó la profundidad de su coraje y la fuerza de sus vínculos. A través de cada uno de estos desafíos, el equipo no solo enfrentó pruebas externas, sino también internas, superando los límites de sus capacidades y forjando conexiones más sólidas entre sí. Demostraron las diversas fortalezas de la humanidad: creatividad, adaptabilidad, resistencia física, destreza tecnológica y un espíritu inquebrantable. Sin embargo, estas victorias tuvieron sus consecuencias. El equipo estaba física y mentalmente agotado. Sus recursos habían disminuido y, sin embargo, la competencia final aún los esperaba. Iba a ser una confrontación directa con el Gon, un desafío que requeriría no solo las habilidades y fortalezas que habían demostrado hasta ahora, sino también una resiliencia más profunda, una mayor unidad y una estrategia que pudiera superar a sus formidables oponentes. El escenario estaba listo para la prueba definitiva del lugar de la humanidad en la comunidad cósmica. Una batalla final que determinaría su destino entre las estrellas como equipo humano. Se acercaron al planeta designado para la contienda final. Una sensación de anticipación llenó el aire. Este no era solo otro mundo, era un entorno árido y hostil elegido específicamente para la prueba definitiva de supervivencia y combate. Los Catrón esperaban. Su confianza era tan inquebrantable como el terreno rocoso que se extendía ante el equipo. El desafío era evidente, una serie de duelos y juegos estratégicos diseñados para poner a prueba no solo la destreza física y la perspicacia táctica, sino también la esencia misma de lo que significaba ser un competidor en la galaxia. La noche anterior a la contienda, el equipo se reunió. Sus rostros se iluminaron por el suave resplandor de las luces interiores de la unidad. La comandante Santos se dirigió a su tripulación, cansada pero decidida. Mañana nos enfrentaremos a nuestro mayor desafío hasta la fecha. No se trata solo de fuerza o velocidad, se trata de quienes somos, del corazón y el alma de la humanidad.
Hemos llegado hasta aquí porque creemos los unos en los otros, en la diversidad y la resiliencia que nos definen mañana. Luchamos no solo para ganar, sino para mostrarle a la galaxia que nuestro espíritu no se puede quebrantar. El amanecer amaneció con una luz áspera. Proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje, la competencia comenzó con duelos individuales donde la destreza atlética de Kai y el pensamiento táctico de Sofía se pusieron a prueba contra los Catrón, quienes eran formidables oponentes por derecho propio. Cada duelo fue una agotadora batalla de resistencia y estrategia, con victorias duramente ganadas y derrotas profundamente sentidas. A medida que avanzaba el día, los desafíos se volvieron más complejos e involucraron no solo la habilidad individual, sino también la necesidad de trabajo en equipo y coordinación. El equipo navegó por terrenos traicioneros, resolvió acertijos que requerían un profundo conocimiento de la tecnología alienígena y participó en juegos estratégicos que ponían a prueba su capacidad de pensar como sus oponentes. Fue durante una carrera de relevos crucial, con el marcador casi empatado, que un desastre azotó a un repentino evento sísmico, algo común en el inestable planeta, que creó un enorme abismo en el suelo que separó a 2 miembros del equipo humano del resto. Con los concursantes Catron en el mismo bando, sin dudarlo, los humanos y los Catrón trabajaron juntos para encontrar una manera de salvar la brecha. Su antigua rivalidad, olvidada ante el peligro común, este acto de cooperación cambió el rumbo de la contienda. El Consejo Galáctico, observando desde lejos, vio la verdadera naturaleza de la competencia no como una batalla por la supremacía, sino como una forma de unir a diferentes seres para aprender unos de otros y crecer. Los Catrón, que antes confiaban tanto en su superioridad, ahora veían a los humanos bajo una nueva luz, reconociendo la fuerza de su compasión y su inquebrantable apoyo mutuo. Al concluir la contienda final con los humanos asegurando la victoria por poco, no fue solo una victoria para la humanidad, pero una victoria para los principios que defendían. La comandante Santos y su equipo habían demostrado que, frente a la adversidad, la cooperación y la comprensión podían prevalecer sobre el conflicto y la división. La ceremonia de la victoria fue diferente a cualquier otra que el Consejo Galáctico hubiera presenciado antes. No solo se honró al equipo humano, sino también al espíritu de unidad y la operación Cooper que habían demostrado. El Catron, humilde e impresionado por las acciones humanas, se acercó con una solicitud de ayuda para resolver una crisis en su propio mundo. Un problema que requería no solo experiencia tecnológica, sino también la creatividad y la empatía que los humanos habían demostrado en abundancia mientras el equipo se preparaba para abandonar el planeta. Su misión cumplida. Sabían que habían logrado algo mucho más grande que una simple victoria. Habían cambiado la percepción de la humanidad a los ojos de la galaxia, no mediante demostraciones de poder o tecnología, sino a través de su resiliencia, su creatividad y, lo más importante, su capacidad de unirse frente a la adversidad. El futuro era incierto, pero por primera vez la humanidad estaba lista para enfrentarlo como iguales entre las estrellas. Tras su triunfante victoria y el sorprendente giro de los acontecimientos en el árido planeta, el equipo humano, junto con sus homólogos Catrones, emprendió un viaje de regreso al Consejo Galáctico. El estado de ánimo en el equipo era una mezcla de agotamiento y euforia. Sus espíritus, animados por la inesperada alianza formada bajo la presión de la competencia, ahora se sentaban entre ellos como aliados. Sus experiencias compartidas forjaban un vínculo que trascendía los prejuicios previos. El comandante Santos, al reflexionar sobre los acontecimientos, se dio cuenta del profundo impacto de su viaje. No se trataba solo de las competencias o los desafíos que habían enfrentado, sino de las barreras que habían derribado, tanto dentro de sí mismos como entre las estrellas. La humanidad se había demostrado a sí misma no a través del dominio, sino a través de los mismos rasgos que algunos consideraban debilidades: empatía, creatividad y un compromiso inquebrantable con la unidad. A medida que la unidad se acercaba al gran salón de asambleas del Consejo Galáctico, la anticipación era alta. Los miembros del Consejo representaban una miríada de las civilizaciones esperaban el regreso de los competidores, curiosos por los rumores de camaradería sin precedentes que habían surgido de la contienda final. El salón, un lugar de antiguas tradiciones y solemnes Delhi, era un bullicio con una sensación de cambio, la sensación de que este momento podría anunciar una nueva era en la historia de la galaxia. La ceremonia fue diferente a cualquier otra en la larga historia del Consejo. El equipo humano y sus aliados Catrones fueron recibidos con una ovación de pie, un reconocimiento a su triunfo compartido sobre la adversidad. El comandante Santos y el líder Catrón, antes adversarios, ahora estaban uno al lado del otro dirigiéndose a la asamblea. Su mensaje fue de esperanza y unidad, del potencial de colaboración entre todas las especies de la galaxia. Venimos a competir. El comandante Santos comenzó, pero nos vamos como socios.
unidos por un entendimiento común de que nuestras diferencias son nuestra fuerza. Los desafíos que enfrentamos no fueron solo pruebas de habilidad o fuerza, sino lecciones de cooperación para encontrar puntos en común y en el poder de la empatía. El líder Catrón, hablando con su armoniosa voz resonante, añadió: nuestra visión estaba nublada por prejuicio, por la creencia de que la fuerza proviene de la superioridad. Nos equivocamos. Los humanos nos han demostrado que la verdadera fuerza reside en la diversidad, en la capacidad de unirnos y trabajar juntos por un objetivo común. Nos honra estar con ellos. El Consejo, conmovido por las palabras y el evidente vínculo entre las dos especies, reconoció la necesidad de un cambio de perspectiva. Los eventos del concurso habían demostrado el potencial sin explotar de la cooperación en toda la galaxia para construir puentes en lugar de muros entre civilizaciones. En los días posteriores, el Consejo Galáctico inició discusiones sobre nuevos proyectos de colaboración que involucraron no solo a y Catron, sino a todas las especies miembro. El equipo humano, con sus diversos antecedentes y habilidades, se convirtió en embajador de esta nueva visión, trabajando junto a sus antiguos competidores para abordar los desafíos más apremiantes de la galaxia. Para la comandante Santos y su equipo, su viaje había cerrado el círculo. Se habían ido como representantes de la humanidad, inseguros de su lugar en la comunidad cósmica. Regresaron como héroes no solo de su propia especie, sino de la galaxia en general. Su victoria fue un testimonio del poder de la unidad, un faro de esperanza para un futuro donde todas las especies pudieran unirse como iguales. El legado de su triunfo sería una galaxia más conectada, más comprensiva y más unida que nunca. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como constructores de puentes, como campeones de la unidad y la diversidad. El futuro era brillante, un lienzo en el que los talentos y sueños combinados de 1000 mundos podrían hacerse realidad. Y en el centro de todo estaba la simple pero profunda comprensión de que en la unidad hay fuerza, con los ecos de su éxito aún resonando por toda la galaxia. El equipo humano se encontró en una encrucijada. Su victoria en el planeta árido abrió un sinfín de oportunidades y desafíos. La unidad y la camaradería desarrolladas durante la competencia no solo cambiaron sus vidas, sino que también comenzaron a remodelar la dinámica interestelar dentro del Consejo Galáctico. La humanidad, una vez vista como los recién llegados, había emergido como un faro de esperanza y colaboración, instando a una reevaluación de lo que significaba ser parte de la comunidad cósmica. El comandante Santos, al reflexionar sobre su viaje, comprendió que su triunfo era más que una simple victoria en una serie de competencias, fue un catalizador para el cambio. La alianza con el Catrón y el nuevo respeto de otras especies presentaron una oportunidad única para abogar por un Consejo Galáctico cooperativo más inclusivo. Era hora de que la humanidad diera un paso al frente y usara su influencia para fomentar alianzas y abordar los innumerables desafíos que enfrentaba la galaxia a medida que las discusiones. Nuevos proyectos colaborativos llenaron los pasillos del Consejo Galáctico. El equipo humano fue invitado a participar en una serie de misiones diplomáticas. Su primera tarea fue mediar en una larga disputa entre dos especies miembros, los Zerin y los Tarks, cuyo conflicto amenazaba la estabilidad de una ruta comercial vital. Basándose en su experiencia y las lecciones aprendidas en su propio viaje, el equipo trabajó incansablemente para comprender las perspectivas de ambas partes. Facilitando un diálogo que había parecido imposible durante siglos, mediante la paciencia, la empatía y el pensamiento innovador, lograron negociar un acuerdo histórico que aseguró no solo la reapertura de la ruta comercial, sino también el inicio de un programa de intercambio cultural diseñado para prevenir futuros conflictos. Este éxito consolidó la reputación de la humanidad como pacificadores, como seres capaces de superar las divisiones y construir consenso entre diversos grupos. Envalentonados por su éxito, el equipo centró su atención en otros problemas urgentes: la degradación ambiental en varios planetas miembros, la amenaza de la piratería en sectores remotos y la necesidad de intercambio tecnológico para ayudar a las civilizaciones menos avanzadas. En cada caso, aplicaron los mismos principios que los guiaron a través de las competencias: unidad, empatía e innovación. Sus esfuerzos condujeron al establecimiento de la Iniciativa Galáctica para la Prosperidad y la Paz, GIP, un programa integral que busca abordar los desafíos más urgentes de la galaxia mediante la colaboración y el conocimiento compartido. La iniciativa fue un testimonio del potencial del trabajo conjunto, una realización de la visión que la comandante Santos y su equipo habían luchado con tanto ahínco por defender. A medida que la iniciativa cobraba forma, el equipo se encontró a la vanguardia de una nueva era de cooperación interestelar. Se habían convertido no solo en embajadores de la humanidad, sino también del propio Consejo Galáctico, encarnando los ideales de unidad y respeto mutuo a los que el Consejo aspiraba.
Su viaje desde las competencias hasta los pasillos del poder dentro del Consejo Galáctico fue un recordatorio del poder transformador de la cooperación y la comprensión. Demostraron a la galaxia que cuando las especies se unen, cuando dejan de lado las diferencias y trabajan por un objetivo común, no hay límites a lo que se puede lograr. El legado de su victoria fue una galaxia más conectada y vibrante. Y más esperanzados que nunca, mientras el equipo miraba hacia el futuro, sabían que su trabajo apenas comenzaba. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero también de posibilidades ilimitadas. Le habían mostrado a la galaxia un nuevo camino a seguir y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Unidos en su diversidad y fortalecidos por su propósito compartido, el legado de unidad y colaboración que la comandante Santos y su equipo habían defendido ahora se extendía por toda la galaxia. Imitando viejas alianzas y forjando nuevas, el Consejo Galáctico, inspirado por el ejemplo de la humanidad, comenzó a priorizar proyectos y misiones que priorizaban el beneficio mutuo y la cooperación sobre la competencia y el aislamiento. El establecimiento de la Iniciativa Galáctica para la Prosperidad y la Paz marcó un nuevo capítulo en las relaciones interestelares, uno donde el bienestar colectivo de la galaxia prevaleció como parte de su compromiso continuo con el equipo humano. Encabezó un ambicioso proyecto destinado a revitalizar un sistema estelar moribundo. El sistema, una vez rebosante de vida, había estado al borde del colapso ecológico, amenazando con la extinción de sus especies nativas y la pérdida de una invaluable biodiversidad. El proyecto fue un testimonio de la recién descubierta unidad de la galaxia. Aprovechando la experiencia y los recursos de múltiples civilizaciones, incluyendo las tecnologías energéticas avanzadas del Catrón y los conocimientos ecológicos de la comandante Cirin Santos y su equipo, aprovechó su experiencia los concursos y las misiones diplomáticas posteriores para coordinar el esfuerzo y asegurar que cada voz fue escuchada, cada preocupación atendida. El éxito del proyecto, rescatar un sistema estelar moribundo del abismo, fue una poderosa demostración de lo que se podía lograr cuando la galaxia trabajaba como una sola. No fue solo una victoria para el equipo o para las especies directamente afectadas, sino una victoria para todo el Consejo Galáctico, una prueba de concepto para el GIP. Impulsado por este éxito, el equipo centró su atención en expandir el GIP, llegando a civilizaciones aisladas o marginales dentro de la galaxia. Su objetivo era integrar estas comunidades en la comunidad galáctica más amplia, brindándoles acceso a tecnología y recursos de conocimiento compartido. Estos esfuerzos no estuvieron exentos de desafíos, ya que décadas, a veces siglos, de aislamiento habían fomentado la desconfianza y el escepticismo. Sin embargo, la persistencia del equipo, junto con su genuino deseo de elevar y apoyar, derribó gradualmente estas barreras. Una a una, las civilizaciones aisladas comenzaron a abrirse, aportando sus perspectivas y conocimientos únicos a la sabiduría colectiva de la galaxia. Esta era de expansión e integración marcó un cambio significativo con respecto al pasado, desplazando al Consejo Galáctico de un conjunto de entidades con intereses propios en una comunidad verdaderamente unida que trabaja unida por el bien común. El impacto de estos esfuerzos fue profundo, lo que condujo a un renacimiento de innovación e intercambio cultural que enriqueció la galaxia de innumerables maneras. Se desarrollaron nuevas tecnologías que fusionaron lo mejor de diferentes civilizaciones. Innovaciones, festivales culturales reunieron a las especies para celebrar su diversidad. Las misiones exploratorias conjuntas ampliaron los límites de la galaxia conocida, todo en un espíritu de cooperación y respeto mutuo. Mientras el GIP celebraba su aniversario, el Consejo Galáctico celebró una sesión especial para honrar al equipo humano y a los muchos otros individuos y especies que contribuyeron a su éxito. Fue un momento de reflexión y orgullo, reconociendo lo lejos que había llegado la galaxia desde los días de competencia y desconfianza. El comandante Santos, al dirigirse a la asamblea, no habló de los logros pasados, sino del futuro. Hemos demostrado lo que es posible cuando nos unimos, cuando compartimos nuestras fortalezas y enfrentamos nuestros desafíos como uno solo. Pero nuestro viaje no termina aquí. La galaxia es vasta y su potencial es ilimitado. Sigamos acercándonos a aprender unos de otros y crecer juntos. Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza. La sesión finalizó con una ovación de pie, no solo para el equipo humano, sino para el espíritu colectivo de la galaxia, al despedirse los delegados. Las conversaciones vibraron con planes para nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y un entusiasmo compartido por el futuro. La galaxia había entrado en una nueva era de unidad, prosperidad y paz. Un testimonio del legado perdurable de un equipo que se había atrevido a soñar con un futuro mejor y lo había hecho realidad. El amanecer de esta nueva era de unidad y colaboración galáctica, anunciada por los esfuerzos de la comandante Santos y su equipo, había transformado el Consejo Galáctico y la miríada de civilizaciones que representaba. La galaxia,
que una vez fue un mosaico de intereses aislados y a menudo contrapuestos, se había convertido en un vibrante tapiz de comunidades interconectadas que trabajaban juntas hacia un futuro compartido. Esta transformación no solo fue evidente en los ambiciosos proyectos emprendidos o los conflictos resueltos, sino en la propia trama de la vida cotidiana en innumerables mundos mientras el equipo se embarcaba en lo que sería su misión final bajo el bandera de la Iniciativa Galáctica para la Prosperidad y la Paz. Jeb reflexionó sobre el viaje que los había traído a este punto. Su misión era establecer el primer centro interestelar de intercambio cultural y científico. Un lugar donde seres de toda la galaxia pudieran reunirse para compartir conocimiento, cultura e ideas. Se ubicaría en un planeta neutral elegido por su belleza y tranquilidad. Un símbolo apropiado de la paz y la unidad de la galaxia. Galaxy. Ahora disfrutaba del centro llamado el Nexo de la Armonía Galáctica, una maravilla de arquitectura y tecnología que combinaba elementos de cientos de culturas diferentes en un espacio cohesivo. No era solo un edificio, sino una declaración de intenciones, una encarnación física de los ideales que habían guiado al GIP desde el principio. Cuando el Nexo abrió sus puertas por primera vez, seres de toda la brecha galáctica se reunieron para celebrar el evento. Fue un caleidoscopio de idiomas, colores e ideas, un testimonio de la diversidad y riqueza de la cultura galáctica. Talleres, conferencias y actuaciones llenaron el Nexo, cada uno contribuyendo a una creciente comprensión y apreciación de la miríada de habitantes de la galaxia. La comandante Santos, al observar las celebraciones, sintió una profunda sensación de logro y esperanza. Los desafíos que habían enfrentado, los obstáculos que habían superado, todos los habían conducido a este momento. La galaxia estaba unida no por la fuerza ni el miedo, sino por un deseo compartido de paz, comprensión y prosperidad mutua. En su discurso ante la asamblea reunida, Santos habló del viaje que los había traído hasta aquí, de las contiendas que los habían puesto a prueba. Su metal, las misiones que desafiaron sus suposiciones y los proyectos que demostraron el poder de la cooperación. Hoy nos unimos, no como representantes de diferentes especies o mundos, sino como ciudadanos de la galaxia. El Nexo de la Armonía Galáctica es más que un simple lugar, es una promesa de futuro donde seguiremos aprendiendo unos de otros, creciendo juntos y enfrentando cualquier desafío que se nos presente. Unidos, la ceremonia concluyó con la inauguración de un monumento dentro del Nexo, una escultura que representa a todas las civilizaciones del Consejo Galáctico, entrelazadas en una espiral que se extendía hacia el cielo, un símbolo de su viaje compartido hacia las estrellas. Mientras el equipo se disolvía, regresaban a sus respectivos mundos y nuevas asignaciones. Llevaban consigo el conocimiento de haber sido parte de algo verdaderamente extraordinario. No solo habían presenciado, sino que habían desempeñado un papel fundamental en la remodelación de la galaxia. El futuro era brillante, lleno de la promesa de nuevos descubrimientos, nuevas amistades y nuevos desafíos. Pero sea lo que sea que el futuro nos deparara, una cosa era segura, la galaxia lo enfrentaría unida como una comunidad unida. Lista para convertir los sueños en realidad. La historia de la comandante Santos y su equipo había llegado a su fin, pero el legado de sus logros perduraría como un faro de esperanza y unidad en la vasta extensión del espacio. La Iniciativa Galáctica para la Prosperidad y la Paz, el Nexo de la Armonía Galáctica y los innumerables proyectos y programas que surgieron de sus esfuerzos continuarían prosperando. Guiada por los principios de cooperación, empatía y respeto mutuo, la galaxia había entrado en una nueva era, una era de paz y prosperidad fundada en la inquebrantable convicción de que juntos no hay límites para lo que se puede lograr.